Hola, bienvenidos a Comunicación entre Todos. El día de hoy vamos a ver el tema de los verbos. ¿Ok? Vamos a empezar con todos los verbos que tenemos que ver en este unido. La seña de verbos, verbos, verbos. El verbo buscar, buscar, con la C en el rostro y que estamos buscando, buscar. Hacer, hacer, el verbo hacer. Rechazar, rechazar, rechazar. El verbo rechazar. Los tres tipos de tomar. El verbo tomar un objeto, el verbo tomar alguna bebida y el verbo tomar un medicamento. Este movimiento en la boca. Entonces, verbo tomar un objeto, verbo tomar una bebida y verbo tomar un medicamento. El verbo querer, 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 lo atraemos hacia nosotros, querer. Verbo hincarse, 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 hincarse. Verbo escapar, escapar, escapar. Verbo acostumbrar, no lo soltamos, subimos, acostumbrar, acostumbrar. Verbo romper, romper, romper. Compartir o dividir, es la misma seña. Compartir o dividir. El verbo llorar, llorar. O muy exagerado, llorar, llorar. Verbo cantar, cantar, cantar. Investigar. La I hacemos este movimiento en la palma, como si fuera un cuaderno en zigzag. Investigar. Entender, entender. Este movimiento acá. Entender, entender. Deber, tanto para algo que tengo que hacer o para algo que debo, de dinero o algún objeto, deber. Como Guanacaste, hacia abajo, este señal. Necesitar, con las dos manos. Necesitar, deber. Necesitar, deber. Verbo abrir, abrir, abrir. Leer, este movimiento en el cuadrito. Leer, leer. Verbo robar, 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 robar. Ir, el verbo ir, ir, ir. Verbo copiar, copiar, copiar. Verbo bailar, bailar, bailar. Verbo oír, con la C en la oreja, oír, oír. Sentarse, ¿sí? ¿Ok? Sentarse, sentarse. Verbo tener, tener, tener. Verbo recibir. R's hacia nosotros. Recibir, recibir, recibir. Verbo aprender, aprender, aprender. Verbo escuchar. Este movimiento en la oreja. Escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Escuchar. Verbo saltar, 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 saltar. Verbo comer, comer, comer. Confiar, confiar. Como hacer blanco con las dos manos. Confiar, confiar. Empezar. Verbo empezar, empezar, empezar.
poner. El verbo poner, poner. O el verbo escoger, escoger, escoger. Verbo poner y verbo escoger. Traer, traer, traer. Verbo traer, traer. Sentir, sentir, sentir. Verbo imaginar, imaginar, imaginar. Verbo pelear, pelear, pelear. Verbo inventar, inventar, inventar. Verbo llegar, 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 llegar. Verbo decir, decir, decir. Verbo venir, 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 venir. Verbo escribir, escribir, escribir. Verbo limpiar, con la L, limpiar, limpiar. Verbo descansar, hacia abajo, con las Ds, hacia abajo, descansar, descansar, descansar. Verbo esconder, esconder, esconder. Verbo hablar, hablar, hablar. Verbo reír, reír, reír. Verbo jugar, jugar, jugar. Verbo ver, ver, ver. Jugar, ver. Verbo negar, negar, negar. Verbo crecer, crecer, crecer. ¿Sí? Crecer, crecer. Verbo llenar. Acá, llenar, llenar. Verbo soñar, soñar, soñar. No es lo mismo imaginar a soñar. Y bien, verbo cambiar, 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 cambiar. Verbo regalar, con las R's hacia la persona. Regalar, yo estoy regalando. No estoy recibiendo, estoy regalando. Verbo sufrir, 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 sufrir. Verbo dibujar, dibujar con la D, haciendo circulitos. Dibujar. Verbo vencer, 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 vencer. Verbo defender, defender, defender. Verbo inventar, 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 inventar. Y esos serían, digamos, que los verbos que vamos a ver por el momento. Sé que son bastantes, pero igual en clase practicamos bastante. Espero que les haya funcionado el video.